de cloruro. Si no ingresara, olvidémonos de este número, ¿ya? Ahí no hay nada. Si ingresara cloruro y yo tenía 5 de sodio, siempre se debe de mantener la electronegatividad de la célula. Entonces, si solo ingresa cloruro, ¿cuántas cargas tendría yo? Negativa. 5, negativa. 5. Y 4, 9. ¿Y cuántas tendría de sodio? No, ahorita porque ingresó al inicio. 5. Entonces no se puede cumplir porque la célula tiene que ser electronegativa. Tendrá que ingresar también sodio para mantenerse la electronegatividad. Y en ambos se cumple, porque miren, aquí tengo 5 cargas negativas y 5 cargas positivas. Aquí igual, ¿no ves? 10 cargas negativas, 10 cargas positivas. Cuando ingresa al inicio cloruro, tendrá que seguirlo el sodio. ¿Por qué? Para que se cumpla la electronegatividad. 9 cargas negativas, 9 cargas positivas. ¿Quiénes están difundiendo? Los iones que solo pueden difundir y los que son de pequeño peso molecular. Por ejemplo, cloruro y sodio. Entonces, ¿quién va a indicar quién pasa, quién no difunde? Las proteínas. Y todo eso está, ya lo leen, todo lo expliqué ahorita, lo leen, ¿ya? Ahí está lo que les dije. Ahí igual. Quizás un punto atrás. Aquí, la concentración total de aniones siempre es igual a la concentración total de cationes. A cada lado de la membrana. No voy a compararlo. A ver, ¿vuelvo una? A cada lado de la membrana. No digo comparando una con otra. A cada lado. Siempre tiene que ser, siempre se debe de mantener la electronegatividad. La anterior clase los hice leer en la página 616. ¿Sí? ¿Lo ven? Había dentro de la célula 165, me parece, mi equivalente litro de cargas positivas y 165 mi equivalente litro de cargas negativas. ¿Lo ven? ¿Sí? A ver, 616. Creo que es el 616. ¿Dónde están? ¿Sí? Ahí. ¿Y cuántos hay fuera? 158 cargas positivas. ¿Y cuántas cargas negativas hay? Ahí. ¿Ya? Siempre se debe mantener. Ok, sigamos. Pase. Eso es todo lo que. Ahora vamos a ver la molaridad de nuestro medio interno. Se puede medir la molaridad, con un equipo que se llama ohmómetro. Se puede calcular la molaridad, también se puede calcular con una fórmula matemática, ¿ya? Y en muchos hospitales la osmolaridad a veces la sacan directamente sabiendo la concentración de sodio, lo multiplican por 2. Es un aproximado, no es un dato exacto, pero con eso a veces se maneja. Hasta donde sé, solo el hospital japonés tiene ohmómetro y los demás hospitales sacan un fórmula. Es importante saber la molaridad de la célula porque nosotros tenemos que, o de nuestro plasma sanguíneo, porque nosotros tenemos que saber cuántas son las partículas osmóticamente activas que mantienen el equilibrio osmótico. En otras palabras, que no permiten que el agua difunda a uno u otro lado de la membrana, porque debe de mantenerse ese equilibrio. Hemos visto con el grupo C3, hemos visto con el grupo C1, qué pasa cuando lo hemos colocado el eritrocito en diferentes tipos de soluciones, ¿no ven? Con la solución isotónica se mantenía intacto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces debe de mantenerse un equilibrio osmótico. Entonces, si yo tengo aquí sodio, ¿cuánto de sodio tiene que estar dentro del parámetro? ¿Cuánto es el parámetro en sangre? 135 a 145 mil equivalentes litros. Eso es lo que tiene que haber. ¿Cuánto es de cloruro? De 95 a 105 y el equivalente litro. ¿Cuánto es de bicarbonato? Hay varios, ¿no? Que varían un poquito en algunos libros de 23 a 27 y en otros de 22 a 28. ¿Ya? Hasta 28 y el equivalente litro. Para
bicarbonato. ¿Ya? Entonces, este debe estar en equilibrio osmótico. Cuando está así, el parámetro está dentro de eso, vamos a tener un equilibrio osmótico. No va a haber salida ni ingreso de agua. ¿Ok? Entonces, yo aquí sodio, dependiendo de la célula, voy a tener 10 en el equivalente en litros, aproximadamente. ¿Ya? Pero voy a tener algo de potasio. ¿No ven? Un aproximado de 340 que el equivalente en litros de potasio, se va a tener alta cantidad. ¿Ok? Entonces, si está así el medio, no va a salir agua. Y se llaman, estas partículas que tienen carga, estas se llaman partículas osmóticamente activas. Son iones, ¿no es? Y esta es un ion o es una molécula. Es una molécula, ¿no? Tiene varias estructuras: hidrógeno, carbono, oxígeno, una molécula, pero tiene carga. Entonces es una molécula osmóticamente activa, tiene carga. Entonces, la osmolaridad va a depender de esta concentración de todas moléculas e iones que están disueltos pero que tienen carga, ¿ya? Principalmente, la presión osmótica de una solución va a depender de este número de partículas, iones o moléculas presentes en este determinado volumen. ¿Cuál es el solvente? El agua, ¿no es? El agua, el solvente universal. Ahora, todas las moléculas disueltas en el agua corporal van a contribuir a la presión osmótica. Estas ejercen una determinada presión y estas ejercen una determinada presión. ¿Para qué? Para que el agua no salga de uno u otro lado. ¿Qué sucedería si el sodio se aumenta mucho? Sale agua de la célula. Y la célula se deshidrata, pierde agua. Eso lo hemos visto, ¿no ven? Ok, muy bien. ¿Se entendió? Todas ejercen una determinada presión para evitar. Porque osmosis es el paso solamente del agua a través de una membrana celular. Me siento incómoda, no me firmo. Como el volumen del solvente va a variar con la temperatura y por lo tanto la concentración es modificada por los cambios térmicos, se prefiere expresar la concentración en número de partículas dispersas por unidad de peso del solvente. A eso llamamos molaridad. Pero en la práctica nosotros trabajamos con número de partículas dispersas por unidad, por litro de solución. Y solución, entendemos que solución es soluto más solvente igual solución. ¿Sí? Sobre eso, así trabajamos. Ya es lo que más se trabaja. Sigamos. Ahora, un mol de partículas corresponde también a una unidad llamada osmol, y nosotros trabajamos con la milésima parte de eso, miliosmol por litro. ¿Ya? Así se mide la osmolaridad, en miliosmol por litro. Sigamos. Entonces, un osmol es la cantidad de partículas osmóticamente activas. ¿Qué significa esto? Que tienen carga, ¿no? Las partículas osmóticamente activas son principalmente las que tienen carga, iones y moléculas. Okay. Ahora, la osmolaridad expresa la concentración en osmoles por litro de solución. Esta es la que más manejamos. La osmolaridad expresa la concentración en esas partículas osmóticamente activas, pero ya en 1000 gramos de solvente, o sea, de agua. Y la osmolaridad plasmática, esta es la que nosotros determinamos y la que solicitamos, la que ustedes van a querer saber para ver si su paciente tiene algún problema, si está deshidratado, está hiperhidratado, se van a pasar o no. ¿Ya? La osmolaridad. Entonces, esta osmolaridad plasmática es la concentración molar de todo, ¿no? Del conjunto de partículas o moléculas osmóticamente activas. ¿Sobre qué? Sobre 1 litro de solución o de plasma, en este caso, si es osmolaridad plasmática. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber la osmolaridad del plasma sanguíneo, voy a sacar, ya puedo medirlo con osmómetro o puedo sacar con fórmula, conociendo este dato, conociendo el dato de la glucosa y conociendo el dato de la urea. Ahora les explico el porqué. ¿Ya? O con el osmómetro. Sigamos. Los compartimentos
tejido extracelular, esto, ¿no? Y el intracelular, el de acá, el de dentro, siempre están en un equilibrio osmótico para que no salga agua. Si no está, el agua va a salir o va a entrar, y eso es lo que no queremos, ¿ya? Entonces, ya que tienen más o menos una concentración osmolar similar, los desplazamientos de agua son condicionados por la concentración de solutos osmóticamente activos a cada lado de la membrana. Este punto lo explico, que ya se los he explicado anteriormente. Dijimos, si esta cantidad está dentro del parámetro, estas partículas osmóticamente activas está dentro del parámetro, y acá tengo lo que tiene que tener la célula en electrolitos, la célula está intacta, no pasa nada. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos la concentración y principalmente del sodio? Ya les expliqué cuando el sodio se aumenta. ¿Qué pasa si disminuye? Por algún motivo no haya resorción de sodio, hay un problema renal y el sodio en vez de que se absorba se elimina. Y estemos en una hiponatremia, disminución de sodio en sangre. ¿Qué sucede? Va a haber desplazamiento del agua. Para nosotros no pudimos, hubo hemólisis, ¿no? Se destruyeron los eritrocitos, ya no vimos nada. Con el otro grupo vimos uno, la dos, pero ¿dónde está? Hay una hipernatremia, por alguna causa se aumenta la concentración de sodio. El agua sale de la célula. Sale para mantener el equilibrio osmótico del agua, sale y la célula se desintegra. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Ahora, en los líquidos extracelulares, prácticamente la totalidad de la presión osmótica se debe a iones y moléculas de pequeño peso molecular. Sodio, este es el principal. O sea, si yo sé la concentración de sodio, yo puedo saber el 50% de la presión osmótica de que es el sodio. Si además va sodio con cloruro, 85%. Y además ya sé bicarbonato, casi llego a la totalidad. ¿Cuándo es importante la glucosa y la urea? ¿Cuándo va a ser importante? En un paciente que está dentro del parámetro, casi la glucosa ni la urea no tienen nada que ver con la osmolaridad. Porque son partículas que no tienen carga. ¿Cuándo sería importante la glucosa? En la osmolaridad. Y es una complicación aguda, inclusive del paciente diabético tipo 2. Te van a preguntar eso que les acabo de decir ahorita. El coma hiperosmolar. Cuando la glucosa aumenta 3 veces, 4 veces su concentración, hay pacientes. ¿Cuánto es lo normal? El parámetro dentro de la 70 a 99 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 ml de sangre yo tengo entre 70 y 99 miligramos de glucosa, ¿ya? De sangre. Hay pacientes que tienen 300, 400, hasta 500 y a veces hasta más, no sé, mucho hiperglicémico el paciente que tiene por decilitro. ¿Cuántas veces ha aumentado? Si lo máximo era antesito de 100, 5, 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces ahí la glucosa es importante. Ahí puede aumentar la osmolaridad. ¿Sí? Si hay un problema renal y la urea no se elimina, se les absorbe, está normal, hay mucho sangre, también es importante. ¿Ya? ¿Eh? Sigamos. Aquí, ¿no? Menor proporción glucosa y urea. Ahora, adentro del líquido intracelular, el importante es el potasio. Fuera es el sodio, yo les decía. Ahora, el movimiento a través de la membrana es condicionada por este sistema de transporte activo, ¿no ven? Y es diferente, además. Más sodio afuera, más potasio dentro, ¿no? Ahí al revés, poco potasio y aquí poco sodio dentro de la célula. Entonces, es condicionado por la bomba de sodio potasio ATPase. ¿Ya? Y aquí ustedes ven, miren, esto es importante, ¿no? El transporte activo que me indica dónde hay más sodio fuera, más potasio dentro. ¿Ya? Sigamos.
Bueno, y las proteínas plasmáticas también tienen que ver, ¿no? Vimos de los iones difusibles y no difusibles. Sigamos. Ahora, como les decía, la osmolaridad puede ser calculada o puede ser medida. Podemos medirla con el osmómetro, ¿ya? Directamente y sacamos la osmolaridad. O podemos calcular, pero tenemos que conocer estos datos. Por ejemplo, tengo que conocer la concentración de sodio de mi paciente. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Uno vamos a hacer normal y otro vamos a hacer con datos bien diferentes, ¿ya? Sodio, en el equivalente en litro, más glucosa sobre 18, más BUN es urea o nitrógeno ureico, se denomina, ¿ya? Urea, que la urea es de 6 a 20 miligramos por decilitro, lo normal. Entonces, a ver, usted, ya que está con su celular ahí, usted saque con datos dentro del parámetro y usted saque con parámetros que están fuera de lo normal, ¿ya? Entonces, aquí sería, ¿cuánto es lo normal del sodio? 135 a 145, entonces saque con 140 está dentro del parámetro, ¿no ves? ¿Ya? ¿Y de glucosa cuánto es el dato? 70 a 99. Póngale 80. Y acá póngale 10, es de 6 a 20. 10. Entonces usted haga con de sodio, póngale 160, pero con su calculador, con su celular, pues no va a calcular nunca, sino, ¿ya? 160, de glicemia pongámosle 300, ¿les parece? ¿Ya? 300. Y acá póngale el doble, 40. Usted dentro del parámetro. ¿Cuánto le da? 370, solo sumando y... No, pues tiene que sacarlo bien, sí. Esto multiplicar, después esto suma y divide, y esto suma y divide, y después todo lo saca. De glucosa dijimos 300 para usted. Y de nitrógeno ureico, la urea, le dije 40. La osmolaridad en algunos textos indica 300 miliosmol por litro, pero la mayoría está 280, de 280 a 295 miliosmoles por litro. Con decimales los redondeamos. ¿De dónde lo cuánto le da? Por ejemplo, en la glucosa me da 16,66. Ya, no, póngalo todo y después ya al final pensé que era lo último. Ya él está haciendo con los parámetros normales de un paciente, ella está haciendo con un paciente que tiene, miren, así con los datos que le he dado, pareciera más un paciente que tiene insuficiencia renal, diabético con insuficiencia renal, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Lo sacaron? El primero, ¿no? Ya, está dentro del parámetro. El primero, con los datos normales, da 288 miliosmol sobre litro. ¿Está dentro del parámetro? Sí. Y ahora sáquenlo. 350,95. Altísimo. ¿Cuánto? 350 miliosmol sobre litro. Está dentro del parámetro y este está elevadísima su osmolaridad. Probablemente este paciente, si sigue así, llegue a 1,20 molares, ¿no? Muy elevada su glucosa. ¿Se entendió? Ok. Doctora, y en caso de que la glucosa esté baja, pero la urea alto, ¿se puede sacar? Puede determinar, claro, ahora podemos sacar. Y hay que ver cuánto le da la osmolaridad. Ya, sigamos. Ahí hay que ver qué hacer con el paciente. Si es diabético, ni idea que le vamos a administrar glucosa. ¿Ya? Bueno, la sustancia no es, como les decía, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya les expliqué que las sustancias que no tienen carga prácticamente no aportan mucho a la osmolaridad, pero sí se vuelve significativo cuando se eleva demasiado. Por ejemplo, paciente diabético mal controlado. ¿Ya?
Sigamos. Ahora, a ver, otra cosa. Ahora, la osmolaridad efectiva, ¿no? Este dato. Ahora ya utilizamos términos para las soluciones, ya no decimos soluciones osmolares, sino decimos soluciones tónicas, soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas y soluciones hipertónicas. Entonces, ¿por qué designamos como tonicidad a la osmolaridad efectiva? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Las partículas osmóticamente activas que nos interesan, ¿ya? Esas las denominamos tonicidad. ¿Ya? Y ahora cambiamos el término. Ahora, en base a eso, existen tres tipos de soluciones: las soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas y soluciones hipertónicas. Las soluciones isotónicas tienen una cantidad similar de electrolitos que nuestro medio interno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas? La solución fisiológica, la glucosa al 5%, glucosa al 5% también denominada dextrosa. ¿Ya? La glucosa al 5%, la solución Ringer, la solución Ringer-lactato son soluciones isotónicas. Entonces, si yo tengo, y lo que hemos visto con los eritrocitos, colocábamos en un tubo de ensayo, colocábamos solución fisiológica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y le agregábamos sangre, gotas de sangre. Y los eritrocitos mezclábamos. ¿Y cómo se veían los eritrocitos? Con solfio. ¿Cómo se veían? Lo hice ver primero puros eritrocitos, después lo hice ver con solfio. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo que no se veía? No se veía cambio, entonces se veían intactos. ¿Sí? Su membrana estaba intacta, su forma no se deformaron, porque la solución isotónica mantiene el equilibrio osmótico y la célula va a estar intacta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué pasaba con el agua pura? El agua que no tiene nada, agua. Era solución hipotónica. ¿Qué pasaba con la célula, con los eritrocitos? Se echaron tanto que no vimos nada, ¿no? Sí. Un grupo creonito nomás vimos. Ya. Y con la solución hipertónica, o sea, solución saturada de cloruro de sodio, se deshidrató. Ya, vamos, bien. Entonces, tres tipos de soluciones. Entonces, ¿qué era tonicidad? ¿Qué es tonicidad? La osmolaridad efectiva. Listo. Esto lo vamos a ver después como un resumencito. Sigamos. Entonces, ósmosis, aquí ya el término es correcto porque utilizamos este término en parasitología, un tipo de alimentación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero le dije que no era eso. Entonces, ósmosis es la difusión más simple, ¿ya? Tengo mi membrana celular, mi membrana semipermeable, ¿ya? Y ósmosis es el paso del agua a través de esa membrana semipermeable. No. ¿Ya? Eso es ósmosis, el paso del solvente a través. El solvente es el agua. ¿Lo ven? Entonces, el paso del solvente. Ese es ósmosis. Y aquí vemos, miren, esta es una membrana selectiva. Aquí tengo agua, solo agua. Estas son moléculas de agua. Y aquí tengo agua, pónganle que puede ser con azúcar, puede ser agua con hidróxido, con cloruro de sodio, etc. Entonces, ósmosis solo el paso del agua, o sea, en otras palabras, del solvente, ¿ya? No pasa el sol. Ahora, todas las partículas, ya sean a este lado o este lado, ejercen una presión sobre la membrana. ¿Para qué? Para evitar la difusión del agua. ¿Ya? ¿Ok? Si están en equilibrio, no sale agua de la célula, ni entra agua a la célula, si está en equilibrio. Pero si cambia, si aumento sodio, aumento cloruro, entonces el agua va a salir de la célula. Si disminuye sodio, disminuye cloruro, el agua ingresa. ¿Se entendió? Ok. Entonces, esa presión es para detener el flujo de agua, ya sea a uno u otro lado de la membrana.
Ahora, el movimiento de agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular se va a dar por las diferencias pues, de la osmolaridad. Si no hay diferencia, está en equilibrio, decimos que no pasa nada. ¿Ya? Entonces, un cambio en la concentración de iones osmóticamente activos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los iones osmóticamente activos? Cloruro, bicarbonato. Entonces va a crear un gradiente de presión osmótica y en consecuencia se origina un movimiento de agua. Otra vez estamos moviendo lo mismo. Entonces el agua siempre va a difundir desde la osmolaridad más baja hasta la más elevada para igualar las presiones. En otras palabras, si yo tengo aquí, si está en equilibrio no pasa nada. Si yo aumento acá, ¿de dónde difunde? ¿Desde? Tengo más sodio acá, entonces de acá. ¿Ves? Eso es lo que me explica ahí. Sigamos. Esto ya lo vimos, el sodio es el ion más abundante en el líquido extracelular, por lo que es el determinante más importante de su osmolaridad. El 50% está a cargo de la osmolaridad del plasma, está a cargo del sodio. Ahora, la glucosa dentro del parámetro no tiene nada que ver con la osmolaridad, pero sí aquí cuando cambia, ¿ya? Cuando cambia mucho, cuando aumenta demasiado, ahí es importante. Y ya lo han comprobado con la fórmula, ¿no? Cuando aumentamos para su compañera con datos más elevados de glucosa, le dio 350 de osmolaridad y aquí cuando estábamos dentro del parámetro, seguía igual. Ahora, así como las partículas ejercen una determinada presión sobre la membrana celular, en nuestros vasos sanguíneos también tenemos nosotros moléculas que tienen que evitar la salida del agua. Y esas moléculas son las proteínas, principalmente la albúmina. Nosotros tenemos aproximadamente entre 6 a 8 gramos por decilitro de proteína en sangre. Por cada 100 ml de mi sangre yo tengo entre 6 a 8 gramos de proteína, ¿ya? En sangre. Y de esos 6 a 8 gramos sobre decilitro de proteína, de 3.5 a 5.5 gramos es de albúmina. Entonces la albúmina, la proteína que se encuentra en mayor concentración que toda, es la que evita que se difunda el agua, que salga. Entonces una persona que está bien alimentada, tiene bien buena cantidad de albúmina, está dentro del parámetro, no se dematiza. Pero ¿qué sucede? En otras palabras, la albúmina mantiene la presión osmótica y coloidosmótica. Además que hay diferencias de presiones a cada lado de los capilares. En la parte venosa, en la parte arterial y la parte venosa hay diferencia. Y hay una presión además hidrostática, ahorita les voy a mostrar. Pero aquí, si yo tengo albúmina de forma adecuada, va a salir en la parte arterial agua, pero vuelve en la parte venosa cuando está dentro del parámetro. Pero ¿qué sucede con una persona que tiene albúmina baja? ¿Qué sucede en pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados por mucho tiempo, están en cama, no se alimentan adecuadamente, no le dan buena alimentación o lo que se necesite y el paciente empieza a dematizarse? O en el caso de los niños pequeños, a veces cuando la mamá se embaraza muy seguido, lo desteta muy rápido, o en ese caso, o la alimentación es muy pobre, por ejemplo, que en el desayuno sea té con pan, almuerzo una sopa y en la cena otra vez té con pan. Al final, ¿qué le va a faltar al niño? Proteína. Entonces ese niño empieza a estar desnutrido. Usted lo ve, el abdomen bien abombadito, parece el sobrino de Condorito, ¿no es? ¿Conde? ¿Lo han visto? El abdomen bien abombado y edema en extremidades. Pero usted lo alza a ese niño y ese niño no pesa. O si no, por falta de melanina, no se tiñe el cabello y entonces empieza a tener diferentes colores, se llama el signo de la bandera. Porque tienen un pelo como si lo hubieran echado agua oxigenada, ¿han visto? De colorado, entonces un niño desnutrido. ¿Pero qué le falta? No le falta las calorías porque le está dando carbohidratos, le falta proteína. Entonces empieza a haber extravasación de agua al líquido intersticial y la persona empieza a hincharse. ¿Sí?
Entonces, las proteínas mantienen la presión osmótica o coloid osmótica. Principalmente, ¿qué proteína? Albúmina. ¿Ya? Digamos. Eso ya les dije. Más o menos atrás y aquí. Este dato ya le dije de las proteínas los datos, y las proteínas ejercen una presión osmótica que es de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero hay una fuerza aquí en la parte arterial, hay una presión que es de 35, es mayor, entonces puede difundir agua, pero en la parte venosa es menor y la presión osmótica es mayor, y entonces otra vez vuelve agua, y entonces está dentro, ¿ya? Pero si no hay albúmina que contrarresta esa diferencia de presión, entonces el agua nomás sale del intersticio. ¿Se entendió? Por eso es importante la albúmina. Pacientes que están a veces hospitalizados por mucho tiempo, le administran albúmina. O le administran a veces paquetes de sangre para mantener la cantidad. O albúmina. ¿Ya? ¿En la arteria es mayor la presión? La parte arterial es menor y la parte venosa, sigamos. ¿Ya? Miren, en la parte arterial la presión hidrostática es 35, es mayor, ¿ya? Es 35 y la de la proteína era 25, ¿no ves? ¿Ya? En cambio en la parte venosa, los capilares, la presión osmótica prevalece y entonces el agua otra vez vuelve. A ver, sigamos aquí. Miren, en el lado arterial la presión hidrostática era 35 y la presión de la albúmina era 25. La diferencia de presión hace que el agua salga, se filtre. Pero en la parte venosa es menor, ¿ya? Entonces se le absorbe el agua y queda dentro. ¿Sí? Y si falta albúmina, sale nomás agua y ya no hay diferencia de presión para que el agua retorne. ¿Se entendió? Por eso es importante la albúmina. De nuevo, ¿le entendieron o no? ¿Sí? ¿De nuevo? Sí. Ya. En la parte, hay una presión hidrostática. El agua misma ejerce una presión, ¿no ven? Sobre en este lado arterial, que es de 35 milímetros de mercurio, ¿ya? Del agua. Entonces lo voy a poner así: agua, 35 milímetros de mercurio, ¿sí? Del agua. Y de la albúmina, ¿cuánto era? 25. Albúmina era 25. ¿Cuál es más alta? La del agua. Entonces, en este lado capilar, ¿qué se filtra? ¿Ah? Agua. Pero en este otro lado, la venosa es menor que la de albúmina. El agua retorna. ¿Se entendió? ¿Sí? Y quedamos dentro. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Qué pasa si falta albúmina? Ya el agua no vuelve, no retorna, extravasación de líquido. ¿Se entendió? Por eso hay edema. No vuelve. Es que en una parte, sí o sí, hay una anastomosis en los capilares, pues hay una parte arterial y otra parte venosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay extravasación, no vuelve, no retorna y queda el líquido afuera. Edema. ¿Ya? Sí. Aquí igual lo mismo, ¿no? El flujo, hacia dónde va, y fíjense la parte, ¿no? Si está dentro del parámetro, va a estar todo la sangre ahí en el lugar que tiene que estar. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto en práctica los diferentes tipos de soluciones. Entonces, una solución será isotónica cuando tiene una concentración en electrolito similar, ¿no? Similar o igual a la de nuestro medio interno. ¿Cuál es nuestro medio interno? El líquido extracelular. ¿Sangre es o no? Sí, pues el líquido extracelular, ¿no es? Sangre. Una forma de líquido extracelular intravascular, pero extracelular. ¿Sí? Ok. Entonces, si es similar,
¿Hay salida de agua a uno u otro lado de la membrana, sí o no? No. ¿Ya? Ejemplos de soluciones isotónicas. Solución fisiológica, glucosa al 5%, o dextrosa al 5%, Ringer, Lactato. lactato, ya. Entonces, 5%. Glucosa al 5% es una solución isotónica. La de- Y esto lo vimos con una solución saturada de cloruro de sodio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si aquí hay mayor concentración en soluto, o sea, en otras palabras, sodio y cloruro, entonces el agua siempre sigue al sodio y se deshincha. Eso se llama plasmólisis. No estamos diciendo que muere, ¿no? Sino plasmólisis es la salida de agua del plasma, plasmólisis, ¿ya? Se deshincha, lo vimos y se ve bien, excepto si hacen mal la técnica en extraer y trabasar la sangre, ¿no? Es que de verdad cositas, detallitos nos hacen ver diferente, ¿sí o no? A ver, no es por burlarme, pero a ver, el grupo de Beatriz, es que me acuerdo usted nomás lastimosamente. ¿Ya? A ver, ¿quiénes más estaban? Se veían estrellados. ¿Se veían todos, sí o no? Se veían estrellados y uno que otro que se veía bien. ¿No es? Y con todas las demás se veía bien, y justo era con el grupo de ellas que no sabíamos, y todo, será que el reactivo, no sé qué. Después me acordé que la pillé trabajando con la aguja, que tienen que quitarla la aguja para trabajar la sangre, ¿no? Y ahí está el dilema. Vean, una cosita chiquitita puede hacer que veamos cosas que no son, ¿ya? Ahora, con una solución hipotónica, el agua pura, ya el agua pura, el agua destilada, no tiene nada de electrolito. El agua de grifo puede tenerlo, porque le colocan cloro. El agua de nosotros no es agua 100% pura, es más o menos semidura, que quiere decir que tiene sales, carbonato de calcio, asparto de calcio. Por eso es que cuando pasa tiempo y no lavamos nuestras teteras, se queda todo engrasado, ¿no? ¿Sí? Se calcifica ahí, tiene mucho calcio. ¿Ya? Entonces, en el agua pura, aquí hay menos cantidad de solutos. Aquí, es más, trabajamos con agua para que se ve solo agua. Entonces, el agua entra al interior, sigue al sodio, entra al interior de la célula se hincha, pero cuando es con eritrocitos, rapidito se destruye la membrana, le produce hemólisis y ya no vemos nada, estalla la célula. ¿No es? Unita lo vamos a ver con un grupo, pero es la única, le cuento. Se lo puse para que lo vean y se veía casi el doble o triple tamaño, ¿no? ¿Qué va a ser el único, Sí, pues no vimos con nadie más. Va. Claro. Y era porque era con agua de grifo, no era agua destilada. Yo le hice ensayar a uno con agua de grifo y a otro con agua destilada. Con agua destilada no vimos nada, con agua de grifo se vio bien. Y sí se ve grandote, ¿no ven? Ya. Sí, ya. Más bien que tenía 2 ojos más aparte de los míos, porque iba a decir que se la charlé. Ya le mostré. ¿Ya? Entonces, miren, en un medio isotónico, cuando hay un equilibrio, estas son las partículas, ¿no? Que me está mostrando, no hay salida de agua y la célula quedaría intacta. Así se vio, ¿no? Los eritrocitos. ¿Sí? Ahora, en un medio hipotónico, o sea, agua, la célula se hincha, pero puede estallar. Y en los eritrocitos es común la hemólisis, estalla y muere. No, ya no vemos. Y en un medio hipertónico, más cloruro, por ejemplo, de sodio o más sodio y cloruro, la célula se deshincha. Vimos así también, ¿no? Y otros así como pepinito o equilocito y formas estrelladas. ¿Sí? Ya. Y aquí lo mismo, ¿no? Miren, intacta la célula cuando la osmolaridad está dentro del parámetro, cambia la osmolaridad, si esta aumenta, entonces la célula se deshidrata. Cuando disminuye la osmolaridad, entonces la célula se hincha. ¿Ya? Ahora, esta regulación de la presión osmótica está dada principalmente por hormonas, por el control hormonal,
y principalmente por nuestro riñón. ¿Ya? Es importantísimo. Si el riñón está funcionando adecuadamente, prácticamente reabsorbe electrolitos, entre estos el sodio, el bicarbonato, prácticamente todo el bicarbonato se reabsorbe en los túbulos contorneados proximales y distales. O sea, si el riñón está bien, se elimina orina y la cantidad de electrolitos que ya no le sirve al cuerpo, urea, creatinina, todos los desechos del metabolismo, una parte se elimina por materia fecal y otra por riñón, ¿eh? Entonces, si está bien. Ahora, y además hay un control hormonal entre ¿quiénes? Entre la hormónica vasopresina o antidiurética que evita la salida de agua, porque es antirradiurésico, ¿ves? La aldosterona que se encarga de la reabsorción de sodio. Y si está muy aumentada la presión, porque hay mucho, actúa la hormona del péptido natriurético atrial en los cardiocitos. Cuando la presión está elevada, produciendo que se elimine la orina, por orina el sodio, cuando la presión está muy alta. ¿Ya? Ahora no va sola, sino la regulación está, no solo con esto, sino también la regulación está dada por la renina-angiotensina-aldosterona, para mantener la volemia y mantener la presión arterial. Entonces la vasopresina lo que se encarga es de regular el agua, la aldosterona, reabsorber sodio, y la hormona del péptido natriurético atrial de los cardiocitos, si es que está elevado el sodio, entonces elimina el sodio a través de la orina y el agua para mantener la presión arterial dentro del parámetro. ¿Ya? Ya. Ahora, ya saben, la vasopresina es un polipéptido que es secretado se acumula en la neurohipófisis, ¿no ves? Y cumple su función a nivel de los túbulos distal y en los túbulos colectores, reabsorbiendo agua, ¿ya? Y entonces eliminando la orina. Generalmente, si nosotros consumimos unos 2 litros de agua por día, por orina se eliminan solamente entre 1.200 y 1.500 ml de agua, ¿no? El resto, ya saben, se puede eliminar por materia fecal, el agua de la respiración o vapor de agua, ¿ya? La piel, las pérdidas insensibles. Ahora, esta vasopresina es liberada principalmente en respuesta a cambio en la molaridad sérica o en el volumen sanguíneo. ¿Ya? Entonces, miren así. Si yo tengo aquí, ¿ya? ¿Qué me está indicando? Ajá, ¿qué me está indicando? Pero cuando veo mucha cantidad que puede estar elevado, ¿no ven? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si esto lo que va a activar es a nuestro cerebro, la región de la hipófisis posterior o la neurohipófisis, para la secreción de vasopresina, y esta actúa sobre el riñón para miren, no está eliminando, miren, está absorbiendo agua. ¿Por qué? Eso, porque hay mucha cantidad de sodio, ¿se entendió? Y solamente se elimina, ya no se elimina gran cantidad de agua. Es hormona antidiurética, anti la diuresis. Eso es lo que hace normalmente. Porque dijimos que se reabsorbe el sodio, no se elimina todo el sodio que nosotros consumimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en el efecto inverso? Cuando hay demasiada o hay poca cantidad de sodio. Se inactiva y se elimina una orina diluida y en gran cantidad. Se inactiva. ¿No ven? Porque están... Ok, sigamos. Y ahora la reabsorción en varios lugares, ¿no? De los túbulos contorneados, de los colectores, mayor cantidad todavía.
¿ya? En los distales y en los colectores, para que se reabsorba. ¿Ya? Ahora, existe trastorno en la secreción, dos tipos de trastorno en la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina. Una, cuando disminuye la cantidad, se produce la diabetes insípida, y en algunos pacientes aumenta grandes cantidades, entonces ahí se conoce como síndrome de secreción inapropiada de vasopresina. Entonces, cuando hay deficiencia de la hormona antidiurética o vasopresina, se produce diabetes insípida. Entonces aquí, en esta diabetes insípida, se caracteriza porque se elimina demasiada cantidad de orina diluida, ¿ya? Y en esta otra, como hay mucha cantidad de hormona, entonces la orina apenas sale, ¿ya? La diuresis está disminuida, al revés, ¿ya? Y la aldosterona, esta hormona disminuye la excreción urinaria de sodio, porque a nivel de los túbulos colectores se absorbe pues el sodio, se reabsorbe, la hormona aldosterona, esa es su función que cumple, ¿ya? La absorción del sodio. Ahora, ¿cómo se estimula esta hormona? Si hay disminución por ejemplo, ya sea por una hemorragia o hay disminución de la uremia, va a haber disminución también de sodio, ¿no? Y ahí se estimula nuestras glándulas suprarrenales para la formación. Entonces, y bueno, aquí esto es más, no solamente nuestras glándulas suprarrenales, sino aquí tiene que ver el sistema renina-angiotensina. Mejor se lo muestro. Hay una diapositiva. Aquí, esta ya la han de haber visto ustedes. Bien. ¿Qué pasa si hay una deshidratación o hay una deficiencia de sodio o hay pérdida de ambos? Por ejemplo, de sangre. En una hemorragia se pierde sangre y en sangre se pierde agua, se pierde electrolito. ¿Lo ven? Entonces aquí en todo esto estamos con una hipovolemia. ¿Lo ven? ¿Sí? Peor si estamos en hemorragia o hay una deshidratación. Entonces, hay disminución. Si hay disminución del nivel sanguíneo, estamos hablando de hipovolemia, ¿ya? Si esto ocurre, va a haber una disminución de la presión arterial. Esto es el estímulo para que a nivel de las células intraglandulares se forme renina. Primera hormona, ¿ya? La renina lo que va a hacer es estimular a nivel hepático la formación de angiotensinógeno. ¿Sí? El angiotensinógeno igual estimula al pulmón, se transforma en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. ¿Ya? Y este es el que actúa sobre la corteza suprarrenal para formar ¿qué? Aldosterona. ¿Ya? Aldosterona. Entonces se aumenta la aldosterona, se forma aldosterona y esta es la que a nivel de los riñones lo que hace es reabsorber sodio. Si se reabsorbe sodio, entonces donde haya más sodio va a haber agua, aumento del volumen sanguíneo. Así hasta regular la presión arterial, para que la presión arterial regrese a su valor normal. Entonces, es bonita esta imagen. Si ustedes la quieren, les va a servir hasta para fisiología. ¿Ya? Sigan. Y le dije que si había algún problema, por ejemplo, tenemos la presión arterial elevada, o hay demasiada retención de sodio, entonces puede actuar el péptido natriurético atrial para que se eliminen las cantidades de sodio a través de la orina y también agua. ¿Okay? Ahí vamos a quedar, volvemos atrás, esto lo vamos a ver ya la siguiente semana. Y atrás, donde estaba el resumencito, más atrás. Pero esto lo vamos a ver al final para que lo hagamos con un resumen. ¿No? Este es un resumencito de lo que hemos hablado, ¿no? El cuerpo tiene dos compartimentos, ¿no ven? De líquidos principales, intra y extracelular. El intracelular es 2/3 partes más
que el líquido intracelular. Dijimos, si una persona pesaba 70 kilogramos, aproximadamente tenía 42 litros de agua, ¿se acuerdan? De esos 42 litros, 28 estaban, ¿dónde? Dentro de la líquido intracelular y el resto era 14 que estaban en el extracelular, ¿no? Y el extracelular vimos 3, ¿no ves? Intravascular eran 3, intersticial 11 y transcelular, que era aproximadamente 1 a 2 litros. ¿Lo ven? 3 era aquí, el intravascular. En la sangre, pues una persona con ese peso tiene 5 litros de sangre. Sacando los elementos formes, luego rojo, blanco, plaqueta, quedan 3 litros de agua. ¿Sí? Así, esa es la distribución. Ahora, el líquido intracelular es 2 veces más, ¿no ves? Abundante, más 28, 14, más, ¿no ves? 2 veces más abundante. Y la retención de agua produce un aumento del volumen tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. La pérdida de agua o deshidratación, estas dos las vamos a ver en trastorno, ¿ya? En lo que nos hemos quedado. Ahora, los iones sodio son los principales cationes de líquido extracelular. ¿Y con quién vas acompañado el sodio, que tiene carga positiva? Con cloruro y bicarbonato. Y los iones potasio, principal. Los iones son, miren, hasta los libros se equivocan. Los iones potasio son los principales. ¿Está bien? Son cationes. Y no es que se haya equivocado, quizás el error de taipeo, ¿no? Aquí es catión. El potasio no es anión. ¿Ya? A veces hasta en los textos hay errores de taipeo. ¿Ya? ¿Cuál es el intracelular? ¿Acompañado de quién? El potasio. Magnesio, sulfato, proteína. Muy bien. Ahora, los volúmenes del líquido intracelular y del líquido extracelular se estiman a partir del conocimiento de la historia del paciente y por la exploración física. ¿Será que nos podemos dar cuenta nosotros si una persona está deshidratada? Sí. Pues solo mirarla, ¿no? Mucosa seca. ¿Por qué le dicen a veces, saque la lengua? ¿No ha ido a consulta? ¿Sí? ¿No? Ojo hundido, mucosa seca, el pliegue cutáneo disminuido, la turgencia disminuida. Usted toca y vuelve rapidingo, ¿no ve? ¿Sí? Porque no estamos deshidratados. Usted hágale a un niño o a una persona deshidratada, usted lo toca y tarda en volver a su lugar. La diuresis se disminuye, el pulso se aumenta, la persona puede estar ondulada, así somnolienta, desganada. ¿Lo ven? ¿Okay? ¿Se puede ver? Sí se puede, con la exploración física. Ahora, la molaridad del suero puede medirse, se mide directamente mediante ¿qué? La molaridad, ya les dije, ya avanzamos. El osmómetro. ¿Ya? ¿Se puede calcular? Sí. A ver, intentemos acordándonos de la fórmula. Sodio por sodio en el equivalente litro, ¿no ves? Más glucosa en miligramos por decilitro sobre 18. Urea. Nos acordamos. Bien. Más BU o urea, da lo mismo, ¿ya? BU o nitrógeno ureico o urea, es lo mismo. Urea, miligramos decilitro sobre 2.8. Ah, bien. Listo. Eso es. Entonces sí lo podemos medir o lo podemos calcular. Y en algunos, inclusive, ¿saben? Sacan solamente con el valor del sodio, ¿no? Y lo multiplican por 2, pero ese es más aproximado probable. Porque es solo sodio, ¿no? Puede variar. ¿Ya? Si sale 135, que está normal, por 135 le va a dar 265, entonces es un aproximado, ¿entendió? ¿Ya? Ya. Vamos a pasar los jueves a las 8 de la noche.